Buenos días a todos y a todas. Mi gratitud ao ICEERS por esta importante conferência. Mi saludo a los miembros de la mesa, a todos los ayahuasqueros que han venido de lejos y también los demás que aquí se encuentran. El título de mi ponencia es La ayahuasca, buen vivir y multiculturalidad. Com este tema, apresentarei a experiência da união do vegetal e o dever em la concretização do princípio de la liberdade religiosa, del bien vivir e o diálogo intercultural, que tem conexão também com a expansão de esta sociedade religiosa. Parece paradoxo falar em buen vivir em momento de grave crise socioambientales, com tantas injusticias ocorrendo em todo o mundo. São muitos os autores que se referem a este momento da humanidade como uma crise civilizatória. Hay que se indagar acerca de los fundamentos de esta crise. Aunque a ciência ha proporcionado tantos avanços em las diversas áreas, a crença em progresso contínuo nos alejou de la natureza, ignorando que nós dela formamos parte. El cineasta James Cameron comparou esta crise com o naufrágio del Titanic, uma pesada máquina que navegava com pouca visibilidade. Quando o iceberg foi avistado, não havia mais tempo para cambiar o curso do transatlântico. Assim também, como dijo o pensador Edgar Morin, a Terra viaja em la oscuridad e la niebla. E o mais preocupante é que as estruturas de governo são pesadas e não pode fazer cambios repentinos, lo que é grande risco. Os científicos notáveis como Francis Bacon, Max Weber, colocaram o homem como o senhor da natureza, que devia ser forçado a rendir seus secretos, pois havia uma necessidade de desencanto do mundo natural. Por exemplo, para que bosque fosse transformado em celulose, era necessário que fosse desprovido de seus encantos. El hecho es que nuestra civilización perdió la noción de límites, la noción de medidas. Por eso tantas injusticias medioambientales y la inversión de valores que ahora son dictados por el mercado. En la Carta de Principios de la Asociación Ecológica Novo Encanto, creada por la Unión del Vegetal, que es una asociación que tiene una perspectiva de la ecología profunda que trabaja con una dimensión espiritual de la naturaleza. En nuestra Carta de Principios, este cuadro de crisis también puede ser explicado por el egocentrismo y la arrogancia del hombre moderno, que pasa a entender su humanidad en la razón directa de su capacidad de dominar y manipular el mundo y los otros hombres, sin percibir que el hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe, mucho menos por lo que tiene. Bueno, esto se refleja también en el mundo de la ayahuasca, donde las reservas nativas de plantas sagradas usadas en la preparación del té, que es nuestro sacramento, se transforman en pastos o en cultivo de granos. La defloración de la Amazônia brasileña avanza a ritmo creciente. Son casi 5.000 acres deforestados por día, o sea, 197 acres por hora de floresta que son tombadas. Con eso, el mejor de la cultura nativa desaparece en beneficio de lo que es peor de la civilización occidental.
Aunque esto sea muy grave, creo que tenemos capacidad de hacer los cambios necesarios y con certeza podemos encontrar en la historia del Imperio Inca la inspiración para superar este cuadro de crisis. Cuando los europeos llegaron en Perú, donde es hoy el país Perú, la ciudad de Cusco, capital del Imperio Inca, era mayor que París y Londres. Y mientras en las ciudades europeas el alcantarillado corría a cielo abierto, en Cusco ya existía un sistema de saneamiento. Los incas nos legaron también un sistema de manejo de la agricultura, riego y alta diversidad genética. Ciertamente Lovelock merece el crédito por sistematizar científicamente la hipótesis Gaia. Sin embargo, los incas ya reconocían la tierra como madre, así como lo reconocían los derechos de la naturaleza, que solo ahora comienza a ser considerado por los juristas del Occidente. Lamentavelmente, el contacto con la civilización occidental marcó el fin del Imperio Inca, pero el patrimonio de los hijos del sol persistió a través del tiempo y el uso ancestral de la ayahuasca es ciertamente el mayor legado que nos fue transmitido por los pueblos indígenas amazónicos en contacto con los trabajadores que extraían látex en la Amazonía. Para los incas, el buen vivir, que también llamaban sumac causai, era un principio de Estado. Este principio exigía de la población equilibrio, armonía, creatividad y saber ser. Son los aspectos principales do que los incas consideraban el sumac causai. Un punto importante, el buen vivir no se confunde con el vivir mejor, donde unos viven mejor a costa de los otros. Para los incas, el bien vivir exige complementariedad. O sea, para que yo pueda vivir bien, debo ayudar a los demás que también puedan vivir bien. En este punto, empieza una reflexión sobre la contribución de la UDV, de la Unión do Vegetal, a la concretización de este bien vivir, tanto en Brasil como en los demás países donde ya se hace presente. La Unión do Vegetal fue creada por Mestre Gabriel con el pensamiento de traer una paz al mundo. Fue este hombre simples, trabajador, sin ninguna formación académica, que creó este camino espiritual, un trabajo de amor por la evolución del ser humano, para contribuir con la evolución de los seres humanos. Fue él que dejó los principios que orientan la actuación da UDV, reconociendo que el té ayahuasca, que llamamos en la UDV como oasca, es un vegetal, es un sacramento, y recomendando que su uso sea estrictamente ritualístico y que no sea comercializado o usado con fines recreativos. Con esta visión, la Unión do Vegetal trabaja para garantizar la sustentabilidad del uso del té. Otro aspecto importante en esta sociedad, sus dirigentes son elegidos, no reciben remuneración por el servicio que prestan y solo permanecen en la posición que ocupan si están practicando lo que enseñan. Bueno, la fuerza espiritual de Mestre Gabriel, junto con estos principios y valores, hicieron que esta pequeña sociedad, que hoy cuenta con cerca de 21,000 asociados, que siendo criada en el corazón de la selva amazónica, se expandiera por todo el Brasil y también internacionalmente. La fuerza
da União foi também de grande importância na luta por el reconhecimento institucional del derecho al uso religioso del té o ayahuasca, tanto em Brasil como em los demás países, incluso en la Suprema Corte de la América, dos Estados Unidos de América, donde el uso responsable de la ayahuasca, la seriedad del propósito de la UDV y los resultados de las investigaciones científicas apoyadas por la Unión Vegetal fueron decisivos a la victoria obtenida por unanimidad, numa verdadeira de Davi com el gigante Golias. Naturalmente, há ainda longo caminho por recorrer para superar os prejuízos, a desinformação e, sobretudo, para concretar este princípio do buen vivir. Quem conhece o té o ayahuasca sabe que este reduz o ego a sua insignificância, como foi falado agora recentemente. Também em la Carta de Princípios da Associação Ecológica Novo Encanto, criada pela UDV, reconhecemos que o único domínio que cabe ao ser humano é o domínio sobre os impulsos destrutivos e autodestrutivos de sua própria natureza humana. Com isto, a União trabalha por uma nova experiência de reencantamento do mundo, por uma vivência da realidade que não se reduz à coisificação, ao consumismo, ao querer ter, distante da realidade do ser. Para a União do Vegetal, o ser pressupõe simplicidade, honrando suas origens. A UDV promove rescate da simplicidade cabocla. Ser simples em mundo caracterizado por la complexidade é desafio. Hoje a gente prefere comunicar-se virtualmente que ter el ojo en el ojo, e a palavra clara que transmite a energia do sentimento. É nessa interação que vivenciamos a ética. E a UDV trabalha por la reconstrução de uma nova ética. Creemos na necessidade de resgatar o sentido de cordialidade e de respeito com a terra e seus habitantes. Por isso mesmo, a UDV desenvolve também trabalho junto com os índios em Xingu, em la Amazônia brasileira. A União do Vegetal promoveu o reencontro da ayahuasca com o pueblo Ioyá. Esta ação intercultural está presente em los países também onde a UDV se estabeleceu, pero também com os pueblos indígenas que estão recebendo nosso apoio. Mais detalhes desta ação com este grupo indígena será apresentada nesta mesa com a ponência sobre a UDV em la terra de los Ioyás e belíssimo vídeo hecho em el Xingu. Ciertamente, o aspecto dessa multiculturalidade se explica por la fuerza de la unión. Solo con conexión es posible respeto de las diferencias culturales y el apoyo mutuo. Tenemos mucho que aprender con nuestros hermanos indígenas. Com esse propósito, a UDV ha prestado serviço médico e dental através da Associação Casa da União. Da mesma forma, nosso Departamento de Plantação e Meio Ambiente, em conjunto com a Associação Novo Encanto, está apoiando os indígenas para cultivar o mariri e chacrona em sistema agroflorestal e também fazendo trabalho de fortalecimento cultural entre jovens indígenas através do The Trekking Project. A UDV ha dado também sua contribuição à conservação da selva amazônica, mantendo o seringal Novo Encanto em uma região que é a mais ameaçada por la deforestação na Amazônia, pero não só em la Amazônia, e também em la Mata Atlântica, em la sabana brasileira, biomas igualmente ameaçados, onde temos áreas destinadas à conservação. Concluo recordando o que hacemos o uso de um sacramento como ayahuasca, que nos pode elevar espiritualmente, nos ponendo mais cerca do grande Espírito. Este sacramento também deve conscientizar-nos que somos uma humanidade e, se somos hermanos, há que ter mais tolerância e fraternidade. Al final, habitamos
una casa común. Y esta nuestra casa debe ser cuidada con luz, lo que significa más claridad en nuestra conciencia, y también con paz. Si nos armonizamos, tendremos más respeto por el próximo y por la naturaleza, y sobre todo más amor en nuestro corazón. Gracias.